Buenas tardes, ¿cómo están? Le doy la bienvenida a otro capítulo del podcast que puede hablar de todo o de nada. El podcast que puede ser lo que vos quieras que sea. Ojo con lo que querés. Hoy vamos a hablar de un tema que mencioné un par de veces y es la timidez y el ser introvertido. Sé que mucha gente no diferencia lo que es cada una de estas palabras y las usa indiscriminadamente para referirse a aquellas personas que no hablan mucho y que no salen o son retraídas. Por ese tema es que hoy les voy a comentar qué son cada una de estas palabras, cómo diferenciar un concepto de otro y por qué no me gusta realmente una de las definiciones de la RAE. Antes que nada, les recuerdo que se pueden suscribir al canal, activar las notificaciones para enterarse cuando subo nuevos episodios y que mi nombre es Santiago Moll y esto es La Vida en un Podcast. Como les mencioné, hoy quiero que hablemos sobre lo que es ser tímido y lo que es ser introvertido. Mucha gente suele malinterpretar estos términos pensando que son lo mismo, pero no es así. Ambos tienen una diferencia bastante importante. Pero para hablar de ella, mejor empecemos por nuestros amigos de la RAE. Según la Real Academia Española, tímido, temeroso, medroso, encogido y corto de ánimo, que de cualquier cosa tiene miedo. Introversión, condición de la persona que se distingue por su inclinación hacia un mundo interior, por la dificultad para las relaciones sociales y por su carácter reservado. Creo que con estas definiciones ya podemos observar una pequeña diferencia más clara entre estas dos condiciones. El tímido es aquel al que le cuesta ser social por miedos, no por falta de deseos o porque no se le presente la oportunidad, sino porque el miedo que tiene no le permite hacerlo. Es una persona que normalmente no tiene mucho ánimo, le falta confianza y no sabe cómo ganarla. Y el introvertido, por otro lado, es una persona capaz de ser social, a pesar de que la RAE parezca decir lo contrario, capaz de establecer relaciones, pero que aún pudiendo elige y prefiere reservarse. Es una persona que por lo general elige estar solo, observar y que la multitud le saque energía. ¿Por qué creo que la RAE habla de dificultad para las relaciones sociales? Simplemente porque prefieren no tenerlas. Son personas que no van a tener un montón de amigos, sino pocos, pero significativos. Vista esta principal diferencia, quiero explicarles un poco cada una de estas condiciones por separado y basado más que nada en mi experiencia, dado que he sido ambas. Primero vamos a empezar por la timidez, que es lo que está más ligado con el tema del podcast anterior. Como vimos, el tímido se define por su miedo, y uno de los miedos que más se le presenta es el miedo a ser juzgado negativamente. En mis muchos años de timidez extrema, una de las sensaciones más feas que tenía era el de estar todo el tiempo observado. Sentía que cada cosa que hacía o decía eran juzgados por todos los demás. Siempre sentís que alguien al menos te está observando y que esa persona puede contárselo a todos. Esta sensación te lleva a sobreanalizar demasiado todo lo que pasa a tu alrededor y cada cosa que podrías o no hacer. A mí esto me ha llevado incluso a tartamudear muchísimo, cosa que ya no me pasa, y paso a explicar el porqué de ese tartamudeo constante en mi adolescencia. Como la timidez se basa en el miedo, muchas de las actitudes que uno adquiere suelen retroalimentar este miedo. Por ejemplo, en una conversación grupal donde la palabra pasa de uno a otro rápidamente y los temas de conversación pueden cambiar con igual rapidez, yo estaba todo el tiempo intentando encontrar un huequito para hablar. Para muchos, encontrar ese segundo que te dé la posibilidad de alzar la voz e imponerte para explicar una idea o dar una opinión es bastante fácil. Pero recuerden que el tímido sobreanaliza.
Por lo cual, cuando ese segundo aparece, lo más probable es que lo agarre todavía pensando qué va a decir o no decir. O que simplemente el miedo no lo deja hablar. Ahora, si por una de esas casualidades de la vida me encontraba sin esos dos obstáculos, o sea, el de ya no seguir pensando qué iba a decir y que mi miedo no me impida hablar, de repente quería decir todas aquellas cosas que nunca pude decir. Ese deseo de querer ser escuchado y sentir que por primera vez en mucho tiempo tenés la posibilidad de hacerlo, me llevaba a tartamudear, porque simplemente quería decir todo al mismo tiempo. Ante el tartamudeo, la gente me interrumpía porque quería que respire, básicamente. La conversación seguía a su ritmo normal y yo había perdido la oportunidad de hablar, lo cual incrementaba mis deseos de hablar en el siguiente hueco de la conversación. Cada vez más desesperado, cada vez más tartamudo y con más miedo, era difícil salir y era un ciclo muy difícil de cambiar. Otra cosa que cabe destacar es que lo impredecible da miedo. Lo imprevisible es un gran enemigo de los tímidos, porque la rapidez es lo que prima en una situación de estas. Y es una de esas cosas que no tienen tímido. Es por eso que por lo general se alejan de las situaciones con mucha gente y se terminan aislando. Cabe aclarar que esto no lo hacen por deseo, sino porque les da miedo y les da ansiedad enfrentarse a este tipo de situaciones. No saben cómo responder ni qué va a pensar el resto de la gente. Y este es un punto fundamental. El tímido no es social porque no sabe serlo, no porque no quiera serlo. Entendido esto del tímido, pasemos ahora a hablar del introvertido. El introvertido es una persona que prefiere la soledad, que les gustan los ambientes tranquilos, les gusta reflexionar. ¿Por qué se comportan así? Simplemente porque es su manera de relajarse y estar plenos. Es un tema como de energías, pero no de energías místicas, sino de qué cosas lo cansan y qué cosas lo motivan y les da energía para seguir. Al introvertido, ser social y establecer conversaciones entre mucha gente o en lugares muy concurridos les saca energía, los agota. Tienen la capacidad de analizar mucho y observar cada detalle, por lo cual el estar en lugares con muchos estímulos hace que se agote muy rápidamente por prestarle atención a todo al mismo tiempo. Y esto es importante entender, ya que el introvertido tiene la capacidad o puede tener la capacidad de ser social. Puede hacerlo si es necesario, pero alcanzarlo tanto física como mentalmente, prefiere no hacerlo demasiado, sino reservarse. Es por eso que se desenvuelven mejor cuando las condiciones son tranquilas, en grupos chicos donde uno puede tener las cosas más controladas, en conversaciones individuales o en actividades en solitario. Algo que le sorprende a mucho es que el introvertido, por ejemplo, se puede desenvolver perfectamente en una charla o en una clase, por más que la charla sea ante muchas personas. En una charla el introvertido tiene el control, sabe lo que va a pasar y sabe cómo desenvolverse porque está solo. Lo puede agotar todo lo que pase después de la charla, si eso involucra contacto con demasiada gente sobre todo, pero las charlas, las clases o exposiciones no lo molestan porque no les da miedo. Mucha gente piensa que lo mejor es ser extrovertido, es ser social. Y por eso se presiona al introvertido para que salga más, sea más social o tenga muchos amigos. Pero este rasgo, el ser introvertido o extrovertido, no tiene que ver con las capacidades sociales. El ser introvertido o extrovertido no te hace tener más o menos herramientas para sociabilizar. Por ejemplo, ¿cuántos extrovertidos hay que no entienden cuando la gente alrededor necesita silencio o que no captan señales de incomodidad y siguen hablando? Cada uno tiene rasgos distintos y herramientas distintas para sociabilizar, pero ambos pueden hacerlo. Le voy a contar algo muy chiquito que me pasó hace no tanto tiempo. En una conversación que tuve mano a mano con una amiga que conocí en mi primer trabajo, le empecé a contar de mi pasado como alguien extremadamente tímido y esto de ser introvertido y cómo se siente. Yo veía que mientras le contaba todo esto, ella ponía como caras raras. Hasta que al final me dijo que no me creía ni un poco lo que le estaba contando. Yo le pregunté el por qué
Y ella me dijo que a mí se me veía como alguien muy social, que le caía bien a la gente y no tenía problemas en hablar con el resto. Y es verdad, a partir de cierto punto, en ese trabajo, era así. Podía hablar con muchos grupos, saludaba a un montón de gente y no tenía problemas en hablar con clientes o con distintos sectores. La capacidad lo tenía. Lo que ella no notaba era lo agotador que era para mí mantener ese ritmo. Y cómo llegaba a mi casa sin ganas de ver a nadie. Algo que me gustaría que quede claro es que una de las grandes diferencias entre el introvertido y el extrovertido es de dónde obtienen energía y qué cosas los cansan, no si pueden ser o no sociables. Habiendo repasado un poco de qué va esto de ser tímido y de ser introvertido, creo que estamos en condiciones de responder la pregunta de ¿por qué se suele confundir estos términos? Por lo general, ambos son personas solitarias que evitan la interacción social. La gran diferencia es el por qué. Unos porque les da miedo y ansiedad y se sienten incapaces de hacerlo a pesar de quererlo. Los otros simplemente porque los agota y prefieren muchas veces los lugares tranquilos. Es verdad que socialmente se suele dar más valor al ser extrovertido, por lo cual muchos introvertidos se sienten presionados a salir más y creen que si no son capaces de ser extrovertidos es porque algo malo les pasa, llevándolos a empezar a tener miedo al hablar por la presión de entablar nuevas relaciones. Los lleva al final a ser tímidos. Entiendo que es esta la razón por la cual tantos introvertidos son tímidos, pero algo que quiero recalcar muchas veces es que lo contrario a ser tímido no es ser extrovertido o social, sino ser una persona confiada, con autoestima. El tímido tiene miedo de ser juzgado negativamente por los demás, porque él se juzga negativamente por no ser capaz de encajar en ningún lado. La mayor solución ante esto es poder quererte a vos mismo y tener la confianza suficiente al expresar lo que pensás como para que no te importe lo que piensen los demás. Dicho todo esto, quiero concluir con que se puede ser tímido y extrovertido a la vez. O introvertido pero confiado a la vez. Si quieren piensen que son dos ejes distintos. Creo que el rasgo más incomprendido es el de ser introvertido pero decidido, confiado. Porque la gente te confunde con un tímido y te intenta llevar a algo que no sos. Se les hace creer que hay algo mal con ellos, que son muy callados, que deberían salir más de sí mismos y que es malo pasar tanto tiempo a solas en lugar de salir, por ejemplo, un viernes a la noche. Pero la introversión no es una enfermedad que necesita ser curada ni algo averiado que reparar y que tampoco habría razón para hacerlo. Los introvertidos tienen la capacidad de escuchar a la gente, la comodidad con el silencio y con la soledad, que pueden permitir más intimidad en una conversación. Como conclusión, quiero que recordemos a todas aquellas personas que solemos pensar que son tímidas y encontremos los rasgos que nos hagan confirmarlo. Probablemente entendamos que muchos de ellos son solamente introvertidos y eso no tiene nada de malo. Por experiencia, el ser tímido dificulta demasiado tu vida y te puede llevar incluso a la depresión. Ser introvertido no es nada malo. Obviamente que los extremos son malos y no es bueno vivir encerrado en uno mismo y no hablar con nadie. Como también no es bueno no saber pasar más de 30 segundos solos. Pero en sí, ser introvertido o extrovertido no es algo malo ni algo que solucionar. Sí se es un poco incomprendido, ya que mucha gente no entiende que la soledad te guste, pero es algo que tendrán que aprender ellos y no el introvertido. En mi caso, que he sido ambas, hoy me defino mucho más como introvertido que como tímido, ya que no hay tantas situaciones que realmente me den miedo, y porque intento buscar esas situaciones para perderle el miedo. Sin más, me despido esperando que estén muy bien, que hayan aprendido algo, y recuerden que los únicos que los detienen de ser lo que quieren son ustedes mismos. Adiós.